106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. En este miércoles 15 de julio del año 2015, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino, así late la ciudad, el corazón. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Quiero expresar toda nuestra solidaridad con el colega Olivo de León, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, por el fallecimiento de su madre, la madre del periodista Olivo de León, la señora María Leonidas Sandoval. Así es que ha fallecido la señora madre del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Olivo de León. Son las 7:02. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El acuerdo Estados Unidos-Irán, que es un acuerdo que tiene un mayor alcance, porque no solo es un acuerdo Estados Unidos-Irán, sino que es un acuerdo del que estaban participando los 5 países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Estuvieron pues desde hace 2 años en las discusiones de este acuerdo para desactivar los proyectos nucleares de Irán, por lo menos lo que tiene que ver con la posibilidad de la creación de una bomba nuclear, porque Irán dice que seguirá trabajando el tema ya para la producción energética. Entonces, aparte de las repercusiones políticas inmediatas, de la reacción de Israel, que incluso había reaccionado de manera preventiva, porque cuando Israel ya tenía conocimiento de que en cualquier momento se arribaba al fin de estas negociaciones, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió una invitación del Congreso de los Estados Unidos para ir a exponer ante ambas cámaras, ante el Senado y la Cámara de Representantes, que lo escucharon en una sesión conjunta. Esto en Estados Unidos equiparaba a Netanyahu con Winston Churchill, que ha sido el único hasta ahora mandatario extranjero que habló 3 veces ante una reunión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Ya Benjamín Netanyahu había estado como un aliado de los Estados Unidos en 2 oportunidades anteriores. La particularidad de la tercera ocasión fue que no fue invitado por el presidente, no fue invitado por la Casa Blanca,
sino solamente por el Congreso. Y ya esto pues tenía otras repercusiones. Pero justamente los republicanos le hicieron esta invitación porque entre los republicanos también hay resistencia a esta iniciativa del presidente Obama. Y allí se produjeron estas advertencias que ahora está reiterando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que dice que se le ha colocado, se le ha entregado una cerilla a un pirómano en el caso de las negociaciones con Irán, y tiene la sospecha de que Irán continuará con su programa, aunque el presidente Barack Obama ha aclarado que las negociaciones no se han basado en la confianza, sino que se basarán en la vigilancia, e incluso recordando una cita de Kennedy, una cita de Kennedy, Barack Obama dijo que los Estados Unidos no negocian por miedo, pero que no tienen miedo a negociar. Y ante las advertencias que le han hecho sobre el enemigo con el que está negociando, pues ha dicho precisamente el presidente Barack Obama que los tratados armamentistas con quien se negocian son con los enemigos. Los armisticios con quien se negocian son con los enemigos. Es decir que ahí hay cosas que son realmente muy lógicas. Pero políticamente está opuesto de inmediato Israel, y también está opuesta Arabia Saudita. Esto resuelve aparentemente un conflicto, no lo resuelve, desactiva aparentemente un conflicto. En términos inmediatos, la posibilidad de un conflicto nuclear, uno entiende que esto lo desactiva. Pero como en política y en casi todas las cosas en la vida, no hay una acción que usted tome que no tenga repercusiones de otro tipo. Esta tiene repercusiones de otro tipo, porque desactiva un conflicto bélico, nuclear, catastrófico. Esa es la intención, pero entonces activa otro tipo de conflictos que ya han probado ser tan catastrófico como un conflicto nuclear, que es el enfrentamiento entre religiosos. ¿Por qué? Porque ahora, y es sobre todo el temor que tiene Arabia Saudita, como Irán es el cuartel de los chiitas en Medio Oriente. El comando de campaña de los chiitas en el Oriente Próximo es pues Irán. Al fortalecerse con estas negociaciones con estas potencias, pues realmente está fortaleciendo a los chiitas frente a los sunistas. Y entonces ahí el conflicto entre estas dos lecturas del Islam, que se dan a partir de la línea sucesoral, porque una parte de la línea sucesoral familiar, que el sucesor del profeta era una persona de su familia, que el sucesor era Fátima, etcétera, una de las esposas del poeta, y la otra del profeta, y la otra parte de que era un califa. Entonces habían dos líneas sucesorales que cada cual tomó su camino, creyéndose ser las auténticas intérpretes del Islam,
y por una parte están los sunistas, que son la mayoría de los islámicos, y están los chiítas. Entonces, ese conflicto ahora se enciende, se aviva con esta decisión. La decisión también tiene repercusiones económicas, aunque al mediano y al largo plazo. Tal vez en lo inmediato no. Estamos hablando de la incorporación de un nuevo suplidor de petróleo al mercado, que Irán tenía sus exportaciones de petróleo bastante reducidas por las sanciones de las que había sido objeto. Al empezar a levantarse esas sanciones, Irán pues tendrá otra participación en el mercado de petróleo. Actualmente Irán está produciendo 2.085 barriles diarios de petróleo. Entonces, la expectativa es que con este acuerdo Irán lo lleve a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Esto no ocurre inmediato porque ellos tienen que reinvertir en tecnología y una serie de cosas, pero ya cuando esa tecnología esté disponible y esté siendo explotable, ahí está Irán con una mayor presencia en el mercado del petróleo. Y entonces esto tendría sus repercusiones económicas. Hay que recordar que a Irán siempre se les acusó, Irán es el apoyo de Assad en Siria, en esta guerra civil de Siria. Es el apoyo de Hezbollah en el Líbano y es el apoyo de la revolución en Yemen. Entonces, todas estas cosas crean incertidumbre, lecturas distintas, pero sin duda alguna que estamos ante uno de los acontecimientos más importantes en el plano internacional de los últimos tiempos. Este acuerdo, esto tiene similitud con lo que ocurrió con Cuba, aunque tiene otras connotaciones. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. Bueno, por otra parte, nosotros hemos dado seguimiento aquí a la crisis griega, y la crisis política, la crisis económica de Grecia, pues va camino a convertirse en una crisis política, porque el primer ministro, Alexis Tsipras, al convocar el referéndum del pasado día 5 de julio, pues a mi entender parece que él creía que él no podía perder y ganar el sí, o quedar en una situación de empate del sí, porque nadie va a buscar un mandato de su pueblo, para empezar a hacer pocos días después algo contrario a lo que ese mandato le ha planteado. No tiene lógica usted mover y agitar las aguas para después entonces tener que actuar contra la corriente, que ha sido lo que ha hecho Alexis Tsipras. Por eso la política es para los políticos. La política es para los políticos, porque hay una serie de cuestiones que tienen que preverse. Usted no puede actuar como un niño en política. Si yo voy a tomar un camino distinto al que yo sé que me van a ratificar en un referéndum, ¿y por qué tengo que promover un referéndum para en esa misma semana aparecer con serias contradicciones frente a eso? Entonces, lamentablemente, Tsipras ha tenido que irse a la realidad. La realidad es que usted prometió también una cosa en campaña,
pero esas cosas no estaba en capacidad de cumplirla sin crear un colapso. Entonces, ahora que ha tenido que aceptar condiciones muy duras, entre ellas está la venta de una parte de los activos que tiene el Estado. En la Grecia, que vive en gran medida del turismo, en las islas del Mediterráneo, es la dueña de los aeropuertos de esas islas del Mediterráneo, el Estado, y de un puerto importante. Esas cosas tendrán que pasar al sector privado en un plazo más o menos prudente, no de inmediato, pero son parte del acuerdo. Reducciones en los fondos de pensiones, una serie de cuestiones. Ya no sé qué podrá seguir haciendo con la nómina pública, que tendría que seguirla exprimiendo más, y todas estas cosas ya le han provocado tanto rebeliones en Syriza, que es su partido, que tiene 149 diputados de 300, para poder conseguir la mayoría, porque 149 no son mayoría de 300. Entonces, él tuvo que hacer un acuerdo con otra fuerza. Entonces, esa otra fuerza, que es una fuerza ultranacionalista, tiene 13 diputados, su líder es Panos Kamenos, tiene 13 diputados. Esa fuerza le ha retirado su apoyo ahora, como le ha retirado su apoyo una parte de los diputados de su partido. No obstante, como él tiene 149 diputados, en las otras fuerzas de centro y de derecha tienen una presencia importante en el Congreso, y los votos que no alcance con los suyos, seguro que lo tendrá de estas otras fuerzas, y se va a aprobar esta negociación, repito, totalmente contraria a la onda que él estaba promoviendo. Y ojalá que eso no derive en una petición de elecciones adelantadas y profundice la crisis política, porque él, lamentablemente, frente a la población y frente a sus partidarios en estos momentos, está enfrentando serios cuestionamientos. Son las 7:18 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Es una encuesta científica, es decir, tiene carácter científico. Una encuesta sí lo tiene. Pero ¿qué es una encuesta? Una encuesta es entrevistar a una cantidad determinada de personas y sacar los porcentajes de lo que esas personas dicen. No. Una encuesta es una muestra representativa del universo que pretende auscultar. Y esa muestra representativa, aquí y en Estados Unidos, en un país de 10 millones de personas, como en un país de 200 millones de personas, esa muestra representativa puede darse en base a un número mágico de 1.200 muestras. ¿Por qué? Porque las proyecciones estadísticas que se han desarrollado para tal actividad así lo permite. Pero ¿hay encuestas por el solo hecho de entrevistar a 1.200 personas? No. ¿Por qué? Porque esa muestra tiene que tener unas características muy específicas. Muy específicas. Y esas características son las siguientes. Esa muestra tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Que vamos a ver cuál es la población que hay en la República Dominicana. Vamos a ver cuál es la composición de esa población. Entonces, en base a la proporción que hay
en cada lugar vamos a desarrollar la cantidad de muestra que se va a llevar a cabo en cada lugar en cuanto a la proporción. Bueno, pero además de la proporción, entonces la encuesta tiene que ser segmentada. Yo no solo busco una cantidad de personas en el Gran Santo Domingo que me correspondan con la población del Gran Santo Domingo, con el total de la muestra de la población, que tiene que ser igual al de la población. Cuando digo igual al de la población, si el Gran Santo Domingo es un 40% de los votantes, pues la encuesta va a tener un 40% de las muestras en el Gran Santo Domingo. Entonces ya ahí está el carácter proporcional. Pero entonces viene la segmentación. Ese 40% del Gran Santo Domingo, ¿cómo está integrado? ¿Qué cantidad de mujeres? ¿Qué cantidad de hombres? ¿Cuál es la composición socioeconómica de esa cuestión? Entonces no es que yo voy a salir a buscar una cantidad determinada de hombres y una cantidad de mujeres. No, yo tengo que salir a buscar de manera específica los hombres y las mujeres que me den una proporción de las ubicaciones socioeconómicas de esas personas. Entonces, ahí está este carácter segmentado. Pero yo tengo que hacer eso también de manera aleatoria. Aleatoria, entonces, tiene que ser proporcional, segmentado y aleatoria. Tres condiciones que cuando desaparecen no hay encuesta. Hay sondeo, hay fiesta, hay entretención, hay lo que usted quiera, pero no hay encuesta cuando eso desaparece. Entonces, me he quedado como un llanero solitario por años, pidiendo que se haga en la República Dominicana lo que es prácticamente un protocolo en la mayoría de los medios en el mundo que publican encuestas, que es solo referirse a los datos que están contenidos en el universo de los encuestados. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace una segregación, las tres características fundamentales de una encuesta desaparecen, y si desaparecen, no hay encuesta. Cuando en vez de los 1.200, que son la muestra representativa, aleatoria y proporcional de la población, y que eso me dice a mí que tengo que buscar 0.15 mujeres de tal naturaleza, 0.18 de tal naturaleza, que tengo que buscar 0 tanto de nuevos votantes, que de esos nuevos votantes esta proporción tiene que ser hembra y la otra femenina, y otra proporción tiene que ser varón, que tiene que estar ubicado en tales sectores. Cuando eso desaparece, no hay encuesta. Entonces, señores, si lo que se mide es eso, vamos a dar eso y vamos a dejarnos de inventos. Vamos a dejarnos de inventos. Eso lo reitero. Gallup no sabe ni puede decir cuál es el apoyo que tiene Danilo Medina en el PRD. Ni puede decir cuál es el apoyo que tiene Danilo Medina en la juventud. Ni puede decir cuál es el apoyo que tiene el PLD. Porque para cada una de esas cosas tiene que diseñar una muestra. Eso no se puede hacer con sustrato de que aquí 500, 600 me dijeron que van a votar por él, entonces yo le voy a hacer pregunta a esos 600. No, porque ahí todas las características fundamentales de una encuesta me desaparecen y ya yo no estoy haciendo encuesta. Entonces, reitero, por eso ustedes vieron que ayer solo tomé en cuenta los datos generales de la encuesta, lo que está referido al universo de la muestra. Y reitero esa posición. Ahora, también se produjo otra publicación y para mí el detalle más importante de la encuesta de la entrega de Gallup es el problema referido a la percepción. Apenas un 13% de los encuestados entiende que Luis Abinader puede ser presidente. Eso es mortal. Eso es peor que estar bajito en una encuesta. Porque usted puede arrancar bajito. El problema es la tendencia que usted muestre.
y desde luego cuál es la percepción que hay. Porque si la gente entiende que usted no va a ganar, eso es mortal. Frente a un 73 que piensa que Danilo va a ganar. Para mí, incluso cuando trabajamos y colaboramos en muchos aspectos con la campaña de Danilo Medina, siempre ese fue uno de los aspectos que más preocupaba a la hora del análisis. Entonces, se publicó otra encuesta. Una encuesta de muestras telefónicas. ¿Puede haber una encuesta de muestras telefónicas? Sí, la puede haber. ¿Puede ser científicamente correcta? Sí, puede ser científicamente correcta una encuesta de muestras telefónicas. Pero las muestras telefónicas tienen un tiempo en la campaña. ¿Por qué? Porque los tiempos en la campaña se van acelerando. Hoy, tanto Luis Abinader como Danilo Medina pueden saber sin problema cómo están mes por mes. Y no tienen necesidad de estar averiguando cómo están semana por semana, cómo están día por día. Con una evaluación que le vaya diciendo cómo están mes por mes, está bien en esta etapa de campaña. Entonces, en una etapa de campaña en la que hay tiempo para hacer un trabajo de campo, el trabajo de campo más preciso, más directo, que tiene menos posibilidades de sesgarse, pues se hace las cosas como Dios manda, con las muestras directas. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de muestras telefónicas cuando hay la posibilidad de hacer un trabajo de campo, como la metodología manda. Ahora, ¿qué ocurre? Llega una etapa de la campaña en la que hay que estar recibiendo informaciones diarias. Primero cada 15 días, después semanales y después diarias. Hay que estar recibiendo informaciones. Entonces ahí hay que buscar métodos más acelerados de procurar esas informaciones. Y también hay ya una participación, un grado de participación en la política que prácticamente un muestreo telefónico se te puede convertir en una pre-boca de urna por el estado de ánimo que hay en la población, siempre que sea aleatorio, proporcional, sesgado. Es decir, si sigue todas las reglas, ya en una etapa final de la campaña, eso puede arrojar luces. En una etapa como esta, es una tontería. Eso es una tontería. Eso es gana de cualquier otra cosa, pero no refleja la realidad de un mercado. No lo refleja. No lo refleja. En esta etapa, esa realidad hay que buscarla con mayor grado de precisión. Y además está el tiempo para eso. Está el tiempo adecuado para eso. Por eso yo no comenté, ni voy a comentar los resultados de un muestreo telefónico 8 meses, 9 meses antes de unas elecciones, porque eso no tiene ningún sentido. Esperemos que estemos a pocos días de las elecciones. Veamos entonces cuál es la calidad de la muestra, cuál es el sesgo que hay en la muestra, porque no porque te digan a ti que yo entrevisté 1.200 o entrevisté tantas, hay encuesta. Si tiene que haber todas las características que requiere eso para poder llevarse a cabo. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso con esto para que no se produzcan tomaduras de pelo. Y en cuanto a un candidato, lo que más le conviene a un candidato siempre es que se le tome con seriedad. Que se le tome con seriedad. Quienes estuvimos respaldando a Danilo Medina en circunstancias difíciles y adversas, y sobre todo en una última campaña donde había un candidato que le llevaba mucha ventaja, nunca vimos que los números
que los números dieron un brinco inesperado. Las cosas se iban produciendo de manera consistente. Y la consistencia de los números se iba dando en proporción con las acciones que se iban emprendiendo. Porque una cosa tiene que guardar proporción con la otra. Porque desde que a usted no se le tome en serio, desde que no se le tome en serio y la gente percibe que usted le está dando cosas irreales, entonces eso se convierte en peor. Es mejor que a mí me vean, pero ven acá, Julio de manera consistente viene subiendo 1.5. Julio empezó con 3. Tiene tanto. Cuando el equipo de lo midió por primera vez, él tenía un 1 y pico. Oh, pero mira, él tiene 3, él tiene 4, él tiene 5, él tiene 6. Él viene con una tendencia que hay que prestarle atención. Ahora, si aparezco de un día para otro sin hacer nada para eso, con un posicionamiento que no resulta creíble, entonces eso es peor. Entonces hay gente que a veces quiere ayudar en política que hace daño. Y hay veces que hay dinero que se invierte en política para hacer daño. Por eso repito, la política es de estratega y es de político. Porque hay que ser muy fríos en las acciones que se emprenden para poder ir causando los efectos que uno quiere crear. Son las 7:32. Cambio y fuera, Mauricio.